Estábamos platicando ahorita que no es lo mismo decir no quiero pelear contigo a decir quiero pelear por ti. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. No es lo mismo que diga Dios va a pelear con nosotros, ¿verdad? Es decir, que Dios se va a pelear con nosotros a que Dios va a pelear por nosotros. Nehemías capítulo 4, versículo 20, poniéndonos en contexto, podemos hablar acerca que Nehemías estaba en esos momentos, ya había salido del reinado del rey Artajerjes, donde él trabajaba antes como copero del rey. Y de esta manera él ya se había apartado de este lugar porque había una carga grandísima en su corazón, que era reconstruir los muros de Jerusalén, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de alguna manera Jerusalén nuevamente estuviera protegida. Y hay algo bonito, importante en este versículo que podemos encontrar en Nehemías capítulo 4, versículo 20. Lo primero que podemos destacar aquí es en el lugar donde oyereis, es decir, donde oigan el sonido de la trompeta. Aquí lo más importante que nosotros, tanto ustedes como yo, tenemos que hacer es oír siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Y donde oigamos la palabra de Dios, si lo trasladamos a nuestro tiempo actual o tratamos de alguna manera de contextualizar en este momento este versículo, estaríamos hablando en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. ¿Dónde podemos escuchar la palabra de Dios? ¿Dónde podemos oír la palabra de Dios? Pues bueno, en este devocional la estamos oyendo también al momento cuando vamos a las actividades, ¿verdad? Los servicios en nuestra iglesia, Jericó, ahí también podemos escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Donde se oiga la palabra de Dios o donde se predique la palabra de Dios, ahí nos tenemos que reunir para que Dios pelee por nosotros. Ahora, la pregunta que cabe señalar aquí es, ¿el ejemplo de quién debemos seguir? Alguien que rápidamente me pueda contestar, ¿el ejemplo de quién debemos seguir? Siempre, como hijos de Dios. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es lo que debemos siempre seguir. El ejemplo de Dios en la Escritura, el ejemplo de... ¿Por qué siempre decimos del Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo es Dios hecho carne, es decir, hecho hombre. Entonces, como hombre, de alguna manera, es el ejemplo que como seres humanos debemos de seguir siempre, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el ejemplo que nos deja el Señor Jesucristo? En Efesios capítulo 5, versículos del 24 al 25 podemos encontrar esta siguiente verdad. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, importantísimo esto, así también las casadas lo estén a sus maridos. En algunas cosas dice ahí, ¿cómo dice el versículo? ¿En cuántas cosas? En todo. En todo. En todo. En todo. ¿Y qué es la actitud o la forma en la que debe estar la mujer o la esposa sujeta? Dice sujeta a su marido, ¿verdad? Así dice también, así como la iglesia está sujeta a Cristo, que sabemos que la iglesia es la esposa del Cordero, entonces dice, así como la iglesia, es decir, así como mi esposa está sujeta a mí, diría el Señor Jesucristo, así también ustedes casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Ahora, el siguiente punto es importante, porque no solamente es, la mujer no se va a sujetar a nosotros nada más así porque lo diga la Escritura. Nosotros tenemos que provocar también esa sujeción de ellas hacia nosotros. ¿De qué manera? Lo dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice que hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el ejemplo de quién es el que tenemos que seguir, dijimos anteriormente con la pregunta que hicimos, el ejemplo de Cristo. Entonces, si es el ejemplo de Cristo el que tenemos que seguir, entonces aquí podemos encontrar un claro ejemplo que nos va a ayudar a manejar mucho los conflictos en el matrimonio, a evitar todos los conflictos en el matrimonio. La mujer se debe sujetar a su esposo en todo, y el hombre debe amar a su mujer hasta el grado de entregarse a sí mismo por ella. Al hacer estos dos principios bíblicos que podemos encontrar, entonces ya no vamos a pelear unos con otros, sino que Dios va a pelear por nosotros. Cuando venga un problema económico, cuando venga un problema de dificultad, cuando venga cualquier tipo de prueba, sencillamente si la mujer está sujeta a su marido, no va a haber problema mayor
y van a superar la prueba. Si el esposo está amando a su esposa al grado de entregarse a sí mismo por ella, entonces sencillamente no van a pelear unos contra otros, sino que Cristo va a pelear por nosotros, ¿sí? Entonces este es el principio que podemos encontrar bíblico en Efesios capítulo 5, versículos 24 al 25. Ahora, ¿creen ustedes que Dios no sabía que le íbamos a fallar? Es decir, que nosotros íbamos a pasar por alto estos principios que acabamos de ver, es decir, que la mujer a lo mejor en algún momento de nuestra vida matrimonial o de nuestra vida en relación que hemos tenido como parejas, de alguna forma, ¿creen ustedes que Dios no sabía que la mujer o la esposa en algún momento, es decir, que mi esposa en algún momento dado de nuestra vida matrimonial no se iba a sujetar a mí? ¿O que yo no la iba a amar lo suficientemente al grado de entregarme a sí mismo por ella? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que le íbamos a fallar? En su omnisciencia, por supuesto que Él lo sabía. Entonces, vamos a pasar rápidamente a ver estos consejos prácticos. Lo primero que nos va a ayudar a que ni tú ni yo nos pongamos en conflicto con nuestros esposos o nuestras esposas es: no saques la lista. ¿Cuál es esta lista? Cuando uno empieza con la discusión o empieza a discutir, no es malo, ¿verdad? No es lo mismo que pelearse. Discutir es bueno. ¿Por qué? Porque en la discusión lo que uno hace, no gritado, no. Una discusión como vemos de alguna manera cuando estamos, como ahorita, ¿no? Ahorita estamos discutiendo estos temas, estos puntos, les hago preguntas, ustedes responden. Entonces, de alguna manera estamos discutiendo el tema. Ahora, lo primero es: no saques la lista. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando está uno en una bronca, en un conflicto matrimonial? ¿Qué es lo primero que uno hace? ¿Cómo? Digo, recordar problemas o recordar peleas pasadas. Exacto. Empezamos: ¿te acuerdas? Pero tú la otra vez me dijiste y me hiciste y que no sé qué tanto. Y empezamos con eso, ¿verdad? Entonces, no saques la lista. Es un primer consejo práctico. Evita eso. Cuando estén discutiendo, olvídate. Así como Dios agarró nuestros pecados y los metió hasta lo más profundo del mar, así nosotros también lo tenemos que hacer, olvidarnos de ellos. Segundo, no le des la espalda. Siempre de frente. Siempre la vista el uno con el otro. No se pierdan de vista sus miradas, porque eso nos va a sensibilizar mucho. Tercero, perdón, pero... Por lo regular a veces lo que se hace es que decimos: sí, ok, está bien, te perdono, pero ¿estamos qué? Condicionando el perdón. Pregunto yo, ¿el Señor Jesucristo nos condicionó su perdón? No. Entonces nosotros como nuestro mayor ejemplo a seguir, que es Cristo, tampoco debemos condicionar el perdón. Sencillamente, si perdoné, hay unos que dicen: sí, yo perdono pero no olvido. Eso no es bíblico, eso no es la actitud y el carácter de Cristo quiere forjar en nosotros. Perdono y olvido, como si nunca antes lo hubiera hecho. Entonces ya vimos hasta aquí: no saques la lista, no le des la espalda, siempre mirándose de frente. Perdón, pero, es decir, no condiciones el perdón. Y lo último es: no hablen ásperamente. Es decir, cuando empiecen a ver que empieza a subir el tonito, vamos a bajarle, porque como que ya esto se puede salir de control, ¿verdad? Entonces, siempre es importante no hablar ásperamente. El consejo que podemos encontrar en la Escritura dice el Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta, ¿qué dice ahí? Quita la ira. La blanda respuesta es la que va a quitar la ira. Pero si tú no das una respuesta blanda: sí, ya sé lo que tú me dijiste, pero esto... Si hablamos así, entonces dice: más la palabra áspera va a hacer subir el furor, el enojo. Entonces, la manera en la que usted y yo, al momento que estamos tratando un asunto con nuestro esposo o nuestra esposa, debemos de hacer es dar siempre una respuesta apacible, una respuesta blanda, calmadito, tranquilito, tranquilita. Calma tus emociones y el Espíritu Santo va a obrar en nosotros. Pero lo importante aquí, como dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Y creo que es un texto que nos tenemos que aprender, ¿verdad? Hay que dejarlo de memoria. La blanda respuesta quita la ira, para que cuando tú en ese momento vayas: pero es que tu mujer... La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, en ese momento recuerde la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo empiece entonces a desatar su poder y nos empecemos a controlar. Y terminamos con este. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Dios es el que va a pelear por nosotros. Cualquier problema, cualquier momento de dificultad, cualquier ansiedad, cualquier preocupación que tú tengas, luego el Señor nos dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todas esas preocupaciones que tú tengas en tu matrimonio, ahorita vamos a orar por cada una de las peticiones que tenemos. Esas peticiones tenemos que echarlas sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a desamparar. Y como matrimonio, lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento es no pelear entre nosotros, sino pelear por nuestra pareja, pelear así como cuando éramos novios, que no me importa si estaba lloviendo, si estaba relampagueando, si estaba inundado, si ese día tenía mi cita yo para verla, ahí estaba, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que reavivar en nosotros y pelear por nuestro cónyuge, pelear por nuestro esposo, pelear por nuestra esposa. Entonces aquí es como concluimos y dice, no quiero pelear contigo, quiero pelear por ti. Amén.